Bueno, muy bien, pues ahí creo que ya tengo ahí al otro lado del hilo a Manolo Monereo, que antes que comentaba, vamos a hablar con él acerca de la doctrina Trump, de lo que está pasando, que uno no sabe ya ni cómo analizar las cosas. Manolo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues mira, estamos muy jodidos con con el tema del accidente. Supongo que en Andalucía estará todo el mundo, bueno, como todo el país, ¿no? Claro, porque vivimos en una situación muy complicada, porque nadie sabe muy bien cómo ha ocurrido Hmm. y las muertes han sido muy grandes, ¿no? Es decir, todos nosotros, yo por ejemplo, que he vivido en Córdoba 3 años y que vivo ahora en Sevilla, Hmm. todos nosotros hemos usado de una u otra manera estas líneas, ¿no? Hmm. Y nos quedamos bastante asombrados de que estas cosas hayan podido ocurrir, ¿no? Pero así es la vida, ¿no? O sea, la Ya. vida es muy complicada y ahora pues estamos un poco a la expectativa de que se aprenda, por un lado, qué ha pasado y segundo, que se saquen consecuencias, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Claro, claro. De todas maneras, ya que salió el tema, yo me quedo asombrado cómo, por ejemplo, ahora se han aprovechado, por ejemplo, para los viajes a Madrid, etcétera, ¿no? De subir las tarifas, me parece algo tremendo, ¿no? Aprovechar un poco que ha pasado para subir los precios y toda esta historia, ¿no? Sí, es un desastre, Un ¿no? desastre, o sea, Pero un que... poco lo que vivimos en esta sociedad, ¿no? pero Esta sociedad sí. se rige por la oferta y por la demanda y ahora pues hay mucha demanda porque todo se va a quedar durante bastantes días, Sí. se va a quedar en stand-by esperando un poco los resultados. Entonces todo esto tarde o Y el temprano motivo, eh, Manolo, no importa. O sea, que al fin, no, el motivo no no importa, eso, importa, es tremendo, ¿no? ni el motivo ni las muertes y además, como ya si entra en las redes, yo tengo por cuestión casi profesional, Hmm. entro en las redes y, y es impresionante pues lo que las redes dicen, ¿no? O sea, no ya teoría de la conspiración, sino mucho más multiplicado por 100, ¿no? Entonces estamos en un momento muy complicado del país que tiene consecuencias en un sentido u otro y que nadie se preocupa mucho de los más de 40 muertos ya ha habido, 41 creo recordar ya que hay, Hmm. Hmm. y no solamente eso, sino las causas reales y cómo combatirlas. Porque es cierto que de una u otra manera los gobiernos distintos de España nos han convencido de que el mejor método para viajar es el tren, pero hay un pequeño problema, ¿no? Que eso sobrecarga las líneas, sobrecarga una infraestructuras que no siempre son las más adecuadas y eso requiere grandes inversiones, ¿no? Entonces, estamos ahí en una situación muy complicada donde, por un lado, la gente reclama pues viajar en un medio tan bueno como el tren, es lo que yo uso porque no conduzco, y por otro lado, claro, te encuentras que esto genera problemas muy serios, ¿no? Como lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, estamos en esa Ya. contradicción estamos y espero que las autoridades sean capaces de resolver bien el problema, ¿no? Y en esa contradicción que un poco también hilando ahora con el tema que teníamos para hoy, esa contradicción, ese mundo que siempre nos comenta, ese mundo multipolar que se está produciendo, ¿no? Y que de alguna manera, Manolo, no sé si coincide conmigo, pero creo que se ha perdido, no hay nortes en las cosas, o sea, lo que hace, entrando un poco en el tema de la doctrina Trump, ¿no? De cómo en poco tiempo, realmente en poco tiempo, todas las estructuras que teníamos de defensa internacional, todo se ha ido no sé, se ha perdido, no tiene valor. Realmente, Tú te cuéntanos un acordarás, poco. en nuestras conversaciones te Sí, sí, acordarás, claro. en mi estancia, que ahora volveré a Tenerife dentro de poco, creo, Ah, vale. en mi estancia en Tenerife, Mm, verás, mm, que vengo insistiendo en un graffiti que hace muchos años apareció en Buenos Aires, que a mí me impresionó mucho, ¿no? Que venía a decir lo siguiente, ¿no? Cuando estábamos respondiendo a las preguntas, nos cambiaron las preguntas. ¿Sabes? Desde hace en torno a más de 10 años, pero 10 años,
algunos de nosotros, poco, y casi siempre, como diría, demasiado criticados, ¿no? Venimos diciendo que las preguntas están cambiando y que no somos capaces de responder a las preguntas que la realidad nos está haciendo. Entonces, lo de Donald Trump no es una casualidad, no es un ovni que llegase de Marte y que de pronto aparezca por aquí y aparezca con toda su brutalidad, ¿no? Por un lado es parte de la historia real de Estados Unidos, unos Estados Unidos que desde su inicio se criaron desde una dinámica imperialista, contra México por un lado, contra las naciones indias por otro, y que cuando se hicieron cargo de la situación, aparecieron públicamente, y no por casualidad, en el año 98 del siglo XIX, conquistando Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Entonces, ahora nos rompemos todas las vestiduras porque comprendemos, hasta el periódico El País comprende que Estados Unidos, Trump es imperialista. Oye, ¿y cuándo dejó de serlo? Claro. Pero por otro lado, la gente, la buena gente, pues se dan cuenta que algo está pasando, ¿no? Y lo que está pasando, ellos lo perciben como caos, como desorden. Y lo que hay detrás es una transición política. Desde un mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos a un mundo multipolar donde el poder se reparte en distintas potencias y con distintas características. Y en esa historia aparece Donald Trump. ¿Y qué significa Donald Trump? Donald Trump lo que significa es pura y simplemente lo siguiente: el intento de preservar el poder, una gran potencia que está en declive. Y eso nos sitúa a todos contra la espada y la pared, porque siguen siendo la primera potencia político-militar del mundo. Le va a durar muy poco tiempo. ¿Y cómo se explica ese declive cuando realmente da la impresión de que sí, hablamos un montón de veces y siempre comentas el tema del declive de Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo lo que hace parece que realmente la superpotencia, de todo lo tienen ellos, son ellos, ¿no? Da la impresión. Porque lo han tenido y lo siguen teniendo. El problema es que quieren invertirlo porque están decayendo. Cuando tú decaes, ¿cómo te diría? Cuando vas decayendo, no siempre aparece como que estás perdiendo, sino que es una amenaza de pérdida. Unos coletazos. Exactamente. Y claro, ellos lo que hacen es conservar el poder que tienen, que le viene de una etapa anterior, y aprovechar ese poder para ganar posiciones en la etapa posterior. Y eso es lo que hace Donald Trump. ¿Qué ocurre? Que lo de Donald Trump es dramático desde el punto de vista de Estados Unidos. Y es dramático desde el punto de vista del resto que no somos Estados Unidos. Es dramático, ¿por qué? Porque ellos dicen, en 4 años ya no podemos hacer lo que estamos haciendo ahora. Y entonces se autoimpulsan para ser más duros, más agresivos, más fuertes. Pero por otro lado, el resto lo vemos como una agresividad sin límite, porque además nuestras clases dirigentes son pro-norteamericanas. Entonces, ellas, clases dirigentes, tampoco saben qué está pasando, porque el jefe, el que dirige sus vidas, su referente, ha cambiado, y ellos ya no saben situarse. Entonces, si oye a von der Leyen, a Pedro Sánchez, a Macron, a Merkel, a Stammer, te dice, bueno, estos están perdidos. ¿Por qué? Sí. Porque su Dios, su referente, su jefe, ya no lo respeta, es más, lo desprecia públicamente, le dice,
sois unos mierdas, no servís para nada. Y ahora estamos ante un problema gravísimo que es Groenlandia, donde, yo se lo digo a los oyentes con toda claridad, el problema real no es militar. Estados Unidos tiene ya una base en Groenlandia. Estados Unidos tiene un poder que le da un acuerdo con Dinamarca que tiene desde los años 50, tiene un poder para hacer lo que quiere en Groenlandia. O sea, ese no es el problema. El problema es que quiere la propiedad. ¿Y por qué quiere la propiedad? Por los recursos naturales que tiene Groenlandia. Por cierto, se habla de tierras raras, se habla de muchas cosas, y nadie se le ocurre pensar que hay un pequeño recurso que tiene cierta importancia, que es el agua, ¿no? Y que una parte importantísima del agua está justamente en Groenlandia. Entonces, el problema de fondo que hay es que ante un Estados Unidos como los que hay hoy, a la desesperada, pues quiere quedarse con el máximo de recursos posibles para el nuevo orden mundial que inevitablemente sucederá. Claro, en medio lo que hay son golpes de Estado, secuestros, rupturas, que es lo que estamos viviendo. Entonces, el problema real de nuestras élites, y esto me interesaría mucho que lo tuvieran en la cabeza, no es dárselo a Estados Unidos. Se lo van a dar a Estados Unidos. El problema es que quieren que eso no parezca como una humillación de las instituciones y de ellos como clase dirigente. O sea, tarde o temprano le darán todo lo que quiera a Donald Trump. No tienen otra. Pero lo quieren hacer de una manera que no los humille, que no lo haga aparecer los está humillando totalmente. Como gente entregada. Digo que los está humillando totalmente. Sí, claro, pero por eso se defienden, pero el problema es que ellos se metieron en una guerra que los metió Estados Unidos contra Rusia y ahora están en guerra contra Rusia y en guerra contra Donald Trump. Entonces, claro, como tú comprenderás, eso es un pequeño problema, ¿no? ¿O no? Claro. Esta mañana los rusos hablaban. Digo que esta mañana los rusos hablaban de que ellos tampoco veían claro que Groenlandia perteneciera a Dinamarca. No, los rusos lo que deben de estar es pues divertidos, ¿no? O sea, los europeos que se oponen a cualquier acuerdo de paz con Rusia ahora se encuentran con una guerra en dos frentes. Una guerra frente a Donald Trump y otra guerra frente a Putin. Claro. Lo tienen un poquito difícil, ¿no? Especie de bocadillo, ¿no? Porque se han metido... Cuando tú no eres independiente, cuando tú no tienes autonomía, cuando tú tienes estrategia propia y eres subalterno, pues ocurre lo que ocurre. Mira, Manolo, y el resto en fin, hablamos de los diferentes frentes, ¿no? Y el resto, hemos estado hablando de los nuestros y hemos estado hablando de la posición de Trump, ¿no? Y el resto del mundo, ¿qué hace China? ¿Cómo se mueven los demás? Pues todos se mueven buscando su interés, como es natural. Pero no se nos dice los diferentes movimientos que están haciendo. Bueno, algo estarán haciendo, supongo. Claro. O sea, Europa, ¿cuál es el problema de Europa? Claro, el problema de Europa es que se metió en una guerra pensando que iba a ganar la guerra a Rusia. Y es Rusia la que está ganando la guerra, con lo cual tienen un problemón. Pero a su vez, no se dieron cuenta que su jefe o sus jefes habían cambiado de posición. Y al cambiar de posición se encontraron contra la espada y la pared. Claro. Porque por un lado están en guerra con Rusia, pero por otro lado Donald Trump no está con un nuevo guión. Y el nuevo guión es, oye, hay que parar ya de una vez en la guerra en Ucrania porque el enemigo es China. Y por lo tanto hay que dejar de una vez de tocarle las narices a Putin.
Pero claro, a su vez, los europeos no pueden hacerlo, porque todos se comprometieron en una guerra. Todos han invertido casi 200.000 millones de euros en esa guerra. Y todos están comprometidos con Zelensky. A saber, Zelensky tiene un problemón, que es, por un lado, que el país se le está rompiendo, y por otro lado, la corrupción. Entonces, claro, en ese contexto, llega Pedro Sánchez y viene a decirnos, oye, tenemos que ser más duros con Donald Trump. Oye, para ser más duros con Donald Trump, ¿qué pasa con las bases norteamericanas en España? ¿Qué pasa con las más de 30 bases norteamericanas en Alemania? ¿Qué pasa con las decenas de misiles nucleares que tiene instalado Norteamérica en Europa? Pero nadie se atreve a eso. Todo el mundo lo máximo que se puede que se atreve a ejecutar algo verbal, pero no ninguna acción, ¿no? Porque al final la política es fuerza, la política es poder. Si no tienes poder, no vales para nada. ¿Y qué poder tiene Europa? Ninguno, porque Europa siempre ha sido subalterna a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Entonces, ¿Europa tendría que armarse, Manolo? Okay. No, lo que tendría que hacer Europa... ¿Cuál sería la solución? O sea, bueno, pero vamos a ver, ¿qué significa armarse? Comprarle tú dices que la fuerza, es necesaria. Porque es lo que está pasando ahora. Digo que tú dices que la fuerza es necesaria. Entonces, ¿cómo hace Europa para tener la fuerza? Pues lo que tendría que hacer Europa es, en primer lugar, llegar a un acuerdo con Rusia, Europa sin Estados Unidos. Y juntos establecer una nueva arquitectura en la política de seguridad europea. En segundo lugar, lo que había que hacer es poner fin a la OTAN. Ustedes además lo votaron. Uh-huh. Poner fin a la OTAN. Y una vez que pongan fin a la OTAN... ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Ese es el problema. Pues muy simple. Si tú haces mañana un acuerdo con Rusia, ya tienes la espalda cubierta. Y tienes fuerza para negociar. Sí, pero también existe no existe la unidad europea. También. No, es que la unidad europea es un producto de la fuerza. Y claro, la unidad europea está en cuestión porque Estados Unidos, que es el que manda en Europa, está en cuestión. Conclusión. O hace un giro radical que ponga en discusión la política internacional de la Unión Europea buscando un encuentro con Rusia, o no tiene posibilidad de salir de la trampa en la que Donald Trump ha situado a la élite europea. Es complicado, es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Sí, pero es complicado hasta un punto. Te pongo un ejemplo. El gobierno de España, que es el más de izquierda del mundo mundial, acaba de aprobar un plan de rearme hasta el año 2035. Este gobierno, con comunistas, con socialistas, con gente alternativa en el gobierno, ha aprobado un plan de rearme de alrededor de 90.000 millones de euros para el año 2035. Mi madre. Sin debate público, sin debate en el Parlamento. ¿Sabe lo que se significa? Cuando llegue la derecha al poder, nos preguntarán, oye, ¿qué harán ellos que no hayamos hecho ya nosotros? Claro. Es que el problema que hay es ese. Es decir, nosotros... Se está haciendo la misma política, digamos. Claro, se está haciendo una política... Es que ese es el tema, ¿no? Que se hace una política que al final nos compromete con la OTAN y decimos que estamos en contra de Donald Trump. Pero ¿cómo va a estar en contra de Donald Trump si Donald Trump es el jefe de la OTAN? O sea, ¿qué ha hecho Alemania? ¿Qué ha pasado en Groenlandia? Han llegado... Bueno, es un poco ridículo. Pero ¿y cómo se explica lo de la OTAN, por ejemplo? Ahora, pero es que la OTAN ha sido siempre un instrumento
de subordinación de la Unión Europea y de los europeos a los intereses de Estados Unidos. ¿O es que no lo sabemos? Es que cada mañana parece que aprendemos una nueva lección. Entonces, en esta historia que estamos viviendo, la OTAN se ha convertido en un instrumento que subordina a los europeos a los intereses de Estados Unidos. Esto ya lo sabemos. Pero el problema de fondo es que ahora este señor se ha convertido, ¿cómo te diría?, en un señorito. Y tiene a su vez sus capataces. Entonces, claro, nos hemos convertido en una especie de latifundio de Estados Unidos sin ninguna personalidad. Y claro, esto pasará factura. Pero mientras, este gobierno que teóricamente critica a la OTAN y a Estados Unidos, este gobierno acaba de aprobar un conjunto de medidas que son las que nos exige la OTAN dirigida por Estados Unidos. Oye, en algún momento habrá que romper esta ecuación, ¿no? Es que claro, se está haciendo... Sí. O sea, son 90.000 millones de euros planificados por un gobierno de izquierda, con comunistas. Pero ¿y cómo es posible? Porque no tienen principio, porque no tienen cabeza. Es que no habría diferencia alguna que estuviese en la derecha en claro, el poder. Es que cuando llegue la derecha dirá, todo lo que estamos haciendo ya lo hicieron ustedes. Claro, eso es lo que hace que gente como yo pues estemos un poco desesperados. A mí no me desespera que hayan descubierto que existe el imperialismo americano, no me desespera. Tampoco me desespera que hayan descubierto que la OTAN es un instrumento de Estados Unidos. Lo que me desespera es que diciendo todo eso acaben invirtiendo dinero en favor de Estados Unidos. Porque al final la mayoría de este presupuesto que estamos haciendo llegará para comprar aviones y artilugios o bien del Estado de Israel o bien de Estados Unidos. La verdad, Manolo, que el futuro es tremendo, ¿no? Es tremendo. O sea, no hay una opción que tú veas que dices tú contra un ápice de aire, no sé, lo veo tan mal, ¿no? Es que el problema que de fondo que hay es, como te he dicho al principio, cuando estábamos respondiendo a las preguntas, nos cambiaron las preguntas. Sí. Entonces, el problema que hay es una izquierda, como dicen en mi tierra, y en Málaga, sobre todo los malagueños, ennortada, o sea, desnortada. Lo que tenemos es una izquierda desnortada, que no es capaz de tener una posición política coherente. ¿Qué hacen en el gobierno? Apostando por el rearme de España. Pero ¿ustedes a dónde van? ¿Ustedes creen que el rearme de España no tendrá consecuencias para los derechos sociales? ¿Para las pensiones? ¿Para los gastos sociales? Y para el contenido de la nevera. Claro. Al final será la nevera. Manolo, nos vamos, que se nos fue el tiempo. Pues oye, avisa cuando estés por acá. Muy bien, cuando iré pronto por allá. Venga. Ya te diré con tiempo. Sí, dime. Vale. Bueno, un abrazo. Chao, adiós. El Rompeolas, un magazine libre y diferente.